Hola, en este video vas a aprender a instalar SQL Server en tu máquina. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial, pero antes de eso quiero que te suscribas a mi canal y así me ayudas a hacer más videos y más emocionantes. Gracias. Bueno, en Google tú escribes descargar SQL Server y te vas a la página oficial de Microsoft que te va a aparecer ahí entre las opciones. Bueno, puedo mostrarlo rápidamente. Yo escribí SQL Server y fíjate aquí que me aparece SQL Server y me aparecen varias opciones, pero aquí me aparece SQL Server 2022. Bueno, puede intentar descargar esta. Aquí dice Express SQL Server. Me aparecen varias opciones. Voy a la parte de descargas aquí y aquí me encuentro. Aquí aparecen varias opciones. SQL. Pero a mí me interesa esta que dice Express. Si yo tengo otro tipo de plataforma también, aquí tengo las opciones para descargarla, como pueden ver, y así sucesivamente. Pero vamos a darle a descargar SQL Server aquí. Y vamos a esperar a que inicie la descarga del Express. Aquí ya está. Le voy a dar a instalar. Y entonces me dice aquí cómo necesito hacer la instalación. Me dice, selecciona el tipo de instalación básica para instalar funcionalidades de motor de base de datos y server con la configuración predeterminada. Personalizado y descarga de medio. Vamos a darle la básica. Le voy a dar que sí, dice instalador de SQL Server, y usuario de México, o sea, me está dando los idiomas predeterminados de mi sistema. Le doy a aceptar, le voy a dar a instalar. Aquí dice que espacio mínimo 6 gigas. También de descarga. Bueno, vamos a darle para allá todo el proceso. Vamos a esperar a que termine. Ok, aquí tengo la instalación, o sea, prácticamente completa. Aquí me da varias cosas importantes que debo de tener en cuenta. Déjame ver. Bueno, esta es la cadena de conexión, la voy a copiar. Esa cadena de conexión la voy a guardar en un blog de notas y lo voy a tener por ahí por si acaso, en mi caso, porque como voy a utilizarla para programar o lo que sea, pero lo voy a tener por ahí. Aunque ella se puede obtener después, pero ya que la tengo ahí es más fácil. Ya la copié. Aquí me dice que puedo instalar el Management Studio. Es importante porque con eso es que tú vas a gestionar la base de datos y todo. Tú la puedes utilizar sin, sin eso, pero si queremos gestionarla, vamos a instalarlo. Y vamos a esperar de dónde se descarga. Aquí me dice la parte de la descarga, me dice descárgalo gratis, y la versión que me sale inmediatamente. Y puedo acceder a esta página directamente también, diciendo que necesito la instalación del descargar SSMS de SQL Server. Bueno, le voy a dar a descargar. Creo que le di, no, o sí, dos veces, o sí, una vez. Ok, vamos a ver a que se descargue. Muy bien, ya se me descargó. Ahora le voy a dar a instalar. Aunque me sale aquí la opción de instalar, creo que si le doy aquí, no me manda a la página otra vez. Le voy a dar aquí y voy a tratar de instalarlo. Vamos a esperar a que empiece el proceso de instalación. Le di dos veces sin querer. Ok, ahora sí. Ahí me dice que le haga la instalación. Le voy a dar a que sí y vamos a esperar a que termine. Listo. Ya se me instaló. Le voy a dar a cerrar y creo que ya debería de, bueno, le puedo dar a conectar o vamos a darle aquí ya, con eso abierto y voy a buscarlo. Mira, dice aquí SQL Server Management Studio. Esto es lo que yo necesito. SQL Server Management Studio. Lo voy a abrir. SQL Server Management Studios y vamos a ver. No le voy a dar a conectar aquí ni nada. Voy a esperar a que haga el proceso. Aquí está. Mira aquí automáticamente. Creo que no le puse contraseña ni nada. Sigue el proceso de instalación, el Data Engines, que es lo que necesito. Le voy a dar a conectar. Y listo. Ya tengo acceso a mi entorno. Si quiero, por ejemplo, abrir un proyecto de base de datos, simplemente voy aquí donde dice New Query, le doy ahí y ahí ya me abre para poder empezar a trabajar con la base de datos y poder empezar a crear mis bases de datos. En caso de querer crear base de datos en SQL Server y aprender más, en mis otros videos que puedes ver ahí arriba o en mi lista de reproducción de mi canal, vas a poder encontrar ya lo siguiente que sigue para empezar a crear la base de datos y todo el proceso de aprendizaje con SQL Server. Así que ya tú sabes. Espero que te haya gustado y espero que te hayas suscrito. Gracias por ver.